Muchas gracias, joven Iván. Bienvenidos también a todos los participantes a este curso de capacitación, curso taller en relación a la reanimación cardiopulmonar neonatal. Hoy ya culminamos la parte teórica, mañana ya se va a realizar el taller y para nosotros poder culminar este tema vamos a hablar sobre las consideraciones en circunstancias especiales. Entonces, ya hemos conocido el algoritmo de la reanimación cardiopulmonar, hemos visto cuáles son las tres preguntas básicas que vamos a realizar antes, en las cuales, depende de estas tres preguntas, vamos a realizar la reanimación cardiopulmonar. Si son positivas, van a continuar a los cuidados transicionales, quiere decir a los cuidados de rutina, que son el contacto piel a piel, la estimulación táctil, todos los cuidados rutinarios. Si estas preguntas son negativas, entonces posteriormente vamos a realizar la reanimación cardiopulmonar. Ahora yo les pregunto a ustedes, como ya nosotros aquí vamos a culminar la parte teórica, sí o sí se va a realizar todo el algoritmo. ¿Qué me dicen ustedes? O va a depender de cómo esté respondiendo mi neonato. ¿Qué dicen ustedes? A ver, vamos a ver en chat. ¿Qué dicen ustedes? Porque ya hoy día estamos culminando con los expansores de volumen, que bien lo explicó la magíster Zoila Cárdenas. Ahora vamos a hablar sobre aquellas consideraciones que son especiales en la reanimación. ¿Qué dicen ustedes? Siempre en todos los neonatos, si mis tres preguntas son negativas, ¿voy a terminar todo el algoritmo? Claro, como no dice la licenciada Beatriz, no dice la licenciada Marie Condori, Gracie, va a depender siempre y cuando vaya respondiendo nuestro neonato. Si nuestro neonato responde a una ventilación a presión positiva, entonces ahí culmina mi reanimación. Si mi neonato responde a una intubación endotraqueal y a una ventilación a presión positiva, también ahí culmina. Si mi neonato de repente no responde, sigue teniendo una frecuencia cardíaca menos de 60, entonces yo voy a continuar el siguiente paso, que son administrar adrenalina. Si mi bebé, después de la adrenalina, después del expansor de volumen, logró responder, entonces ya es un bebé que ha completado el algoritmo de reanimación cardiopulmonar y pasa a una unidad de cuidado intensivo con nuestro transporte neonatal. Bien. Entonces, nosotros ya tenemos en consideración que no siempre yo voy a realizar una reanimación cardiopulmonar, sino que va a depender de la situación de mi paciente, va a depender cómo él va evolucionando, como lo dice nuestra licenciada Beatriz. Exacto. ¿Y qué consideraciones en circunstancias especiales nosotros podemos tener en cuenta? Cuando hablamos nosotros de neumotórax, hablamos de derrame pleural, siempre debemos de pensar que la parte médica es que realiza, indica el tratamiento, pero nosotros como enfermeras debemos de tener reconocimiento. ¿Para qué? Para posicionar correctamente a mi paciente. Si yo necesito de repente elevar el hemisferio del tórax derecho o de repente el hemisferio del tórax izquierdo, yo necesito posicionar idealmente y correctamente a mi paciente. ¿Cuándo se sospecha de un neumotórax o cuándo se sospecha de un derrame pleural? Se sospecha de neumotórax si mi bebé no mejora a pesar de las medidas de reanimación o si súbitamente presenta una dificultad respiratoria grave. ¿Cómo nosotros vamos a identificar a un recién nacido con acúmulo de aire o líquido alrededor del pulmón? Entonces nosotros vamos a ver que si es aire, es un neumotórax y que frecuentemente vamos a ver pequeñas fugas de aire cuando los pulmones del neonato se llenan constantemente, en este caso de aire, porque sabemos que cuando nace mi bebé, tiene en los pulmones un contenido de líquido pulmonar fetal. Y cuando él realiza las tres primeras respiraciones, lo va eliminando. En la primera respiración elimina el 75%, en la segunda el 50% y en la tercera un 25%, pero que va a quedar un 25% que va a ser eliminado a través de la sudoración, a través de la orina, a través de la secreción. ¿Cómo nosotros denominamos al neumotórax? Cuando el aire se acumula, ¿dónde? En el espacio pleural. Fijamente el que rodea a todo el
pulmón. Esta es una plaquita en las cuales nosotros podemos ver, identificar cómo es un neumotórax. Vemos que el pulmón del lado izquierdo es el que está lleno de contenido de aire. Si bien el neumotórax se puede producir espontáneamente, siempre nosotros relacionamos que el neumotórax también es una complicación de una ventilación a presión positiva, siempre y cuando no lo realizamos adecuadamente. Entonces, yo para ello necesito llevar un conteo más minucioso de una ventilación a presión positiva, que es como una canción, ¿no? Entonces, cuando mi bebé está entubado y yo brindo esta ventilación, yo canto, ¿no? Ventilo, dos, tres, ventilo y uno, dos, tres, ventilo y uno, dos, tres, ventilo. Este canto no tiene que ser tampoco lento ni tampoco rápido. Tiene que ser a un canto como una melodía, de las cuales ustedes ya lo han aprendido el día de ayer. Esto va a llevar en coordinación a cómo yo voy a ventilar y cómo rítmicamente va a ser mi ventilación. Especialmente en aquellos bebés prematuros, yo tengo que tener cierta precaución. Y yo para brindar una ventilación a presión positiva manejo presión, manejo mi PEP y manejo también la presión. Yo les pregunto, ¿con cuánto de presión el pulmón es cuando nace mi bebé? ¿Con cuánto de presión a nivel pulmonar nace mi bebé? A ver, ¿cuánto es la presión? Le pregunto a la sala. Yo tengo que saber cuánto es la presión del pulmón para yo poder brindar mi ventilación a presión positiva. ¿Estaré en lo ideal? ¿Estaré en lo correcto? No, licenciada, yo no necesito saber, yo le brindo con el ambú de frente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es necesario que yo sepa? ¿O el ambú que viene con su válvula, que viene con su corrugado, su expiratorio, ya me da de frente la presión? ¿Qué dicen ustedes? Si es necesario, ¿verdad? ¿Y con cuánto de presión? ¿Cuánto es la presión del pulmón que tiene el bebé al nacimiento? Para yo saber. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto es la presión? Porque yo necesito saber cuánto es la presión, porque de repente yo le estoy brindando ventilación a presión positiva con una presión muy elevada a la que mi bebé requiere. ¿Y qué pasa si yo ejerzo mucha presión? Yo puedo romper, puedo ocasionar un neumotor. Bien, entonces la presión con la que nace mi bebé es de 20 a 25 centímetros de agua. ¿Qué quiere decir? Que mi ambú, que yo le llamo porque es una marca ambú, pero es el que me va a brindar esta ventilación a presión positiva. Este ambú, esta bolsa tiene una presión, tiene una válvula en las cuales ustedes pueden ver centímetros de agua, además pueden ver PEP. ¿Con qué PEP yo voy a empezar mi ventilación? Con 5. ¿Y cuánto es la presión al nacimiento del pulmón? Entre 20 y 25 centímetros de agua. Ah, licenciada, entonces yo, para brindar mi ventilación a presión positiva, yo tengo que empezar con una presión de 20, porque el 20 es el mínimo. ¿Cuánto es la presión? Entre 20 y 25 centímetros de agua. Entonces yo no puedo brindar una, imagínense si mi bebé es prematuro, su presión va a ser mínima, porque él es un bebé muy pequeño y maduramente se han formado sus pulmones, entonces se le requiere una presión mínima. Una presión mínima sería de 20. Imagínense si yo le brindo ventilación a presión positiva con una presión de 30 centímetros de agua. Estaría ejerciendo mucha presión, podría ocasionar complicaciones como un neumotor. Entonces, es importante que yo conozca la presión. En bebés con aspiración de meconio también es necesario que yo tenga mucho conocimiento porque va a ser, claro, se rompe el pulmón, ¿no, licenciada? Es verdad, podemos romper el pulmón. Por eso es importante que en una ventilación, siempre antes de brindar, tenemos que verificar cuánto está el PEP y a qué presión yo voy a brindar esta ventilación. En bebés con otras anomalías pulmonares también el riesgo es mayor, porque ahí tenemos bebés con hipoplasia pulmonar, tenemos bebés de repente con algunas cardiopatías que se asocian con las arterias pulmonares.
Si un neumotórax es suficientemente grande, puede interferir con el flujo sanguíneo, que evidentemente todo está dentro del pulmón. ¿Qué es lo que va a causar? Una dificultad respiratoria grave. ¿Qué más va a ser añadido? Una desaturación de oxígeno y además posteriormente una bradicardia. Cuando nosotros vemos sobre la transiluminación, sus audios, por favor. Ya, gracias. Ya. Cuando nosotros vemos en cuanto a la transiluminación, es un examen que va a abarcar un diagnóstico muy rápido que es muy útil en las unidades, en las cuales se van a tener en consideración que la habitación sea oscura, que se sostenga de una luz de fibra óptica de intensidad alta contra la pared torácica y que además se compare la transmisión de la luz en cada lado del tórax. ¿Para qué es esta transiluminación? Para yo poder evidenciar presencia del neumotórax. O sea, es decir, que puede ser una ayuda vital, porque nosotros para requerir una radiografía de tórax tenemos que esperar que el personal de rayos X llegue a la unidad a una placa, ¿no? A la toma de la placa de tórax de mi paciente. Claro que evidencialmente toman la placa y el mismo minuto yo lo voy a poder observar, pero para yo poder necesitar de manera muy urgente, se puede utilizar estas técnicas de transiluminación del tórax, que es lo que me va a permitir identificar. Entonces, la transiluminación, cuando es positiva de un neumotórax en el lado, puede ser derecho o izquierdo, vamos a ver que la luz se va a esparcer y que va a brillar a lo largo de una superficie lisa. Va a brillar a lo largo de una superficie amplia y lisa. Entonces, de esa manera yo me puedo ayudar a poder identificar inmediatamente lo que es un neumotórax, si en caso lo requiera en ese momento, ¿no? De manera muy urgente, porque nosotros requerimos también la toma de rayos X de manera urgente porque necesitamos brindar el tratamiento. Y cuando es un neumotórax pequeño, normalmente se va a resolver espontáneamente, es decir, que a menudo no siempre va a requerir tratamiento. Aquí nosotros podemos observar un neumotórax del lado derecho. Y cuando se sospecha de un derrame pleural, nosotros tenemos que ver que si neumotórax era la acumulación de aire, entonces derrame pleural va a ser la acumulación de líquido dentro del espacio pleural, como aquí lo podemos ver nosotros en la imagen. Ven ustedes esta flecha que nos señala derrame pleural. Al igual que el neumotórax, un derrame pleural importante puede evitar que el pulmón se expanda, es decir, cuando nosotros vemos aquí nosotros vemos el derrame pleural, ¿no? Aquí. Y vemos que la expansión del pulmón va a ser deficiente. Ese es el pulmoncito, cómo se expande pobremente. El pulmón tiene una expansión mayor, pero al haber acúmulo de líquido, entonces va a comprimir, es decir, que ya no se va a expandir tanto. Es como cuando nosotros vemos cómo se ven las diapositivas. Joven Iván, ¿se ven las diapositivas? Sí, doctora, ¿Me sí han está ahí, escrito todo que no se perfecto, ve? ¿Sí se ve? todo Ya, perfecto, sí. ya. Ya, entonces les mencionaba que, por ejemplo, es como si fuera un globo, ¿no? Cuando nosotros inflamos un globito, inflamos libremente, vamos viendo cómo hay una expansión. Pero cuando tiene un límite de área de superficie, entonces ya no va a inflar, sino se va a quedar comprimido. Es igual lo que pasa el pulmón. El pulmón normal tiene una expansión en las cuales hace su intercambio gaseoso, inspiración, expiración. Pero cuando vemos nosotros que hay problemas como el derrame pleural, vemos que la expansión ya es más comprimida, más limitada. Aquí tenemos nosotros un derrame pleural de ambos lados, o sea, es bilateral, tanto el lado derecho de izquierdo. Y si es de un solo lado, entonces quiere decir que el otro pulmón se va a expandir, pero el del lado izquierdo va a ser limitante. Vamos a borrar
A ver, a ver un momentito, quiero sacar el lápiz. A ver, joven Iván, ¿me puede ayudar? Voy a dejar compartir y vuelvo a compartir, ¿ya? Porque el lápiz un poquito no me puede dejar avanzar. Ya, ahora sí. Ya, entonces la causa del líquido, ¿qué es lo que puede ser resultado de qué? O sea, debido a qué se puede dar el derrame pleural. Esto puede ser debido al edema, o sea, al acúmulo de líquido pulmonar fetal, que quiere decir que mi bebé nació y en las respiraciones de repente no las realizó, nació con un sufrimiento fetal, en las cuales no pudo observarse una expansión de pulmón y mi bebé a ese inicio de la respiración no logró eliminar todo el líquido pulmonar fetal. Entonces es por ello que se presenta el edema pulmonar, debido a que también puede haber un derrame pleural, debido a una infección, a una infección respiratoria que puede ser ocasionado de repente por una sepsis vertical, es decir, que la mamá de repente tuvo coriomionitis o de repente es una infección de TORCH, alguna infección perinatal en las cuales va a relacionarse con un derrame pleural. O también una fuga del sistema linfático del bebé, es decir, propio ya del organismo de mi paciente, que pueden haber antecedentes también de anemia fetal grave, alguna transfusión de gemelo a gemelo, también si mi bebé tiene un antecedente de arritmia cardíaca, cardiopatías congénitas como por ejemplo podemos ver las hipertensiones pulmonares persistentes, infección congénita o un trastorno genético, ¿no? Que sea un bebé que tenga alguna malformación congénita. ¿Qué bebés pueden ser? Bebés de trisomía 3, de trisomía 18, aquellos bebés que ya no solo tienen una sola malformación congénita, como por ejemplo cardiopatía, nada más, sino que ya se añade a corazón, a pulmón, a muchas más complicaciones de todos sus órganos vitales. Debemos nosotros de sospechar de un derrame pleural si el bebé tiene una dificultad respiratoria. Si tiene una dificultad respiratoria, entonces podemos sospechar. ¿Por qué? Porque el pulmón no se está expandiendo normal. De repente hay un derrame pleural o hay un neumotórax. Y además que también nosotros vemos que si nuestro bebé tiene un edema corporal generalizado, es decir, una hidropesia fetal, también sospechamos de un derrame pleural. Acá tenemos nosotros cómo identificamos a un bebé con hidropesia fetal cuando tiene el hígado hinchado, tiene una hinchazón abdominal severa, casi característico como un exceso de volumen en el abdomen, a lo que nosotros llamamos ascitis, y que alrededor del corazón también podemos nosotros observar un derrame pericárdico. Entonces, si yo veo a mi bebé en esta situación, inmediatamente el médico toma su ecocardio, evalúa, eh, palpa el reborde del hígado, también observa la hinchazón abdominal, entonces todo ello se va relacionando. Y más que todo, si presenta una dificultad respiratoria, entonces quiere decir que mi paciente se puede sospechar de un derrame pleural. Es posible que los derrames pleurales, que son menores, no requieran tratamiento, al igual que un neumotórax pequeño también no requiere tratamiento. Debido a que si la dificultad respiratoria es significativa y no se resuelve con intubación ni ventilación a presión positiva, es posible que se necesite insertar un catéter en el espacio pleural para drenar el líquido. Entonces se inserta un catéter. ¿Qué catéter insertan? Generalmente en neonatología colocan un ABOCA número 23, que es el celeste, en las cuales eso permite drenar líquido y drenar aire, que también se va a dejar conectado a nuestro sistema de DREN
para poder nosotros visualizar el líquido, cuánto es la cantidad que está drenando, las características, para nosotros poder observar y las mejorías en las dificultades respiratorias. Al inicio, si hay acúmulo de líquido, entonces mi bebé va a tener una saturación muy baja de lo normal, va a tener también esfuerzo respiratorio, va a tener una compresión, una dificultad respiratoria en las cuales yo evidencia aleteo nasal y que posiblemente requiera también una ventilación mecánica, pero no solamente de una fase 3, quizás una 4, en las cuales se pueda ir manejando mejor su dificultad respiratoria. ¿Cómo se evalúa un neumotórax o un derrame pleural? Se iba a insertar un catéter en el espacio pleural, es decir, en el espacio del lado afectado. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Porque necesitamos aspirar el aire o líquido. Si es neumotórax, vamos a retirar aire. Si es derrame pleural, líquido. Entonces, este procedimiento, ¿cómo se denomina? El que nosotros conocemos toracocentesis. ¿Quiénes lo realizan? Solo el personal médico especializado en el área de neonatología. Aquí vemos nosotros estas imágenes, tenemos la imagen A, la imagen B, cuáles son las ubicaciones para la aspiración. Vemos nosotros que va a ser alrededor del espacio del tórax, donde nosotros vamos a considerar casi a la altura de las tetillas, las mamilas de mi paciente, siempre evidenciando lo que son las costillas, en las cuales yo voy a poder ubicar y se realiza la punción. Aquí es la ubicación que nosotros vamos a ver para la aspiración de un derrame pleural. Esta es la ubicación, casi en la línea media axilar. Ya, casi en la línea media axilar, ahí es la ubicación para la aspiración de un derrame pleural. Y si es, nosotros vemos que, si es un neumotórax, vemos aquí en la figura B. Entonces aquí vamos a ver cómo se realiza la aspiración de un neumotórax. Se inserta la aguja por encima de la costilla y se dirige levemente hacia arriba, hacia el frente del tórax. Generalmente el sitio de aspiración no está cubierto con toallas estériles por motivos que se necesitan también evidenciar. Y acá pues posiblemente por lo que es el manual de reanimación y se necesita evidenciar cómo se realiza el espacio y la punción. Entonces, de esta forma se realiza la punción. Se utiliza el catéter el número 23, en celeste. Con ese se realiza la punción, la toracocentesis. Luego se le añade lo que es una llave, en la cual le va a permitir que si abre la llave, entre el catéter y la jeringa durante la aspiración. Y luego se va a cerrar si la jeringa ya se llena para nosotros poder retirar y vaciarla, de manera que no ingrese tampoco aire, ¿cierto? Porque si nosotros no añadimos esta llave, entonces no podemos nosotros desconectar, porque no es que nosotros pulsamos, retiramos, no, sino que el catéter se queda en catéter. Y si necesita drenar líquido, pues se queda conectado a un ámbar amarillo y a mi frasco de drenaje. Tengo frascos de drenaje que son estos frascos descartables, como también nosotros hemos manejado los de vidrio, en los cuales tienen un sello de agua, una marca en el nivel que tiene que estar el contenido, y de esa forma también tiene otra entrada donde va a fluir lo que es el CO2. ¿Y cómo se maneja a un recién nacido con una obstrucción de la vía aérea? Entonces, en una obstrucción de la vía aérea vamos a ver desde lo más simple que son secreciones espesas. Yo cuando voy a recibir a mi bebé, tengo que tener en cuenta, si me avisan, me dicen, es un bebé de 28 semanas. ¿Con qué número de sonda yo necesito para aspirar? A ver, les pregunto a ustedes, ¿qué número de sonda sería necesario para aspirar a un bebé de 28 semanas? ¿Qué número de sonda? Puede ser una sonda de aspiración, una sonda de alimentación, si en caso no tengamos, solo que a diferencia que en la sonda de alimentación ingresamos con toda la presión, a diferencia que en la sonda de aspiración yo ingreso
pero tengo que ocluir la entrada de aire cuando ya esté aspirando, ¿no? Ingreso con esa entrada no ocluida. En cambio, en una zona de alimentación, yo ingreso con toda la presión, que sería un punto negativo, pero si en caso no hubiera, entonces yo tendría un poco de precaución. Claro, si es un bebé 28 semanas, se utiliza una número 6. Y si es un bebé ya de 36 semanas, 37 semanas, ¿qué sonda de aspiración yo voy a utilizar? Si es un bebé más grande, ¿qué número puedo utilizar? Una 8, ¿no? Una 10 puedo utilizarla en un paciente que ya eh, tenga 38, 39 semanas, que va a depender también de los kilos, de cuántos kilos nace mi bebé. Si es un bebé menor de 2 kilos 500, entonces utilizo una 6. Si 2 kilitos, puedo utilizar una 8, que va a depender también de qué secreción yo voy a aspirar. Si es un meconial fluido, puedo utilizar una sonda de mayor calibre para que pueda retirar toda la secreción que tenga en la cavidad oral. Si es un bebé macrosómico, pues inevitablemente una sonda 10, que sería mucho más ideal para poder aspirar. Entonces, en cuanto a las secreciones espesas, yo lo que voy a hacer es que, claro, va a depender del líquido amniótico, va a depender si es meconial fluido, meconial espeso, de repente tiene residuos sanguíneos lentos, porque por parto vaginal, acuérdense que mi bebé va a nacer con todos las secreciones, el líquido meconial fluido o espeso, o la sangre, ¿no? Con todo ello que va a atravesar el canal vaginal. Entonces, estas secreciones pueden ocasionar obstrucción traqueal total, que va a depender también de la cantidad y también va a depender, por ejemplo, de algún sufrimiento fetal. Si estas rupturas prematuras de membranas han sido mayores de 12 horas, entonces tiene más acúmulo, es un bebé que ya se sospecha de un SALAM. Es un bebé ya con una aspiración de líquido amniótico meconial, porque ya tenía un sufrimiento más de 12 horas. Imagínense con aquellos bebés que tienen sufrimiento fetal mayor de 48 horas, son bebés ya con infección, son aquellos bebés que ya van a requerir una ventilación con óxido nítrico, una ventilación de alta frecuencia, en las cuales las vías aéreas están obstruidas, ¿no? Pues se produce una neumonitis química por el líquido amniótico. Si usted intenta la ventilación a presión positiva, pero el bebé no mejora y el tórax no se mueve, entonces se va a realizar cada uno de los pasos correctivos de la ventilación, lo que ya ustedes han observado en Mr. Soft, hasta lograr que se insuflen los pulmones. En aquellas obstrucciones anatómicas también que nosotros podemos encontrar, tenemos la secuencia de Robin. Esta secuencia de Robin describe una combinación de aquellas anomalías faciales que ocurre debido a que la mandíbula inferior no se desarrolla con normalidad. Miren ustedes, esta figura, vemos acá dos, dos caritas. Esta es la mandíbula normal desarrollada, en las cuales tiene anatómicamente para ingresar el tubo endotraqueal. Y aquí tenemos nosotros otra imagen en las cuales vemos con esta anomalía de secuencia de Robin, en las cuales vemos que no tiene anatómicamente para ingresar el tubo. Vemos que tiene una ligera obstrucción en las cuales va más alejado de la cavidad oral y vemos que es muy corto, a diferencia que la mandíbula normal y toda la vía aérea es más larga, que da el pase a que puede ingresar el tubo endotraqueal. La mandíbula, nosotros cuando vemos aquí en la secuencia de Robin, la mandíbula inferior es pequeña y está retraída con respecto a la mandíbula superior. La lengua del bebé también está ubicada más atrás de lo normal en la faringe y obstruye la vía aérea. Entonces eso quiere decir que la lengua, como está más atrás, va a obstruir. Aquí vemos nosotros un recién nacido sano. Vemos la lengua que está acá en la mandíbula, está casi al límite normal, a diferencia de este recién nacido con secuencia de Robin, que la mandíbula es totalmente pequeña. Ven ustedes aquí, la mandíbula es más pequeña. Vemos ahí como un escombro, ¿no? Como un escombro más al fondo. La lengua está forzada contra la faringe posterior. ¿Qué quiere decir? Que ahí vemos cómo disminuye la luz. Ahí vemos una obstrucción anatómica. Entonces aquí nosotros vemos una obstrucción anatómica. Vemos que la luz está casi
totalmente disminuida. Vemos ahí que hay una obstrucción total. Entonces quiere decir que en ese paciente yo podré, el médico podrá intubar o no podrá intubar. Obviamente que no va a poder intubar porque el tubo endotraqueal no va a ingresar. ¿Y qué solución, licenciada, se da en estos pacientes? Las opciones que pueden haber alternativas son la traqueostomía. Por eso es que a veces hay traqueostomías de emergencia en aquellos pacientes no solamente consecuencia de Robin, sino también aquellos bebés que también tienen tumoraciones cervicales, que nacen y se obstruyen y es muy difícil la intubación. Otra obstrucción que nosotros podemos observar es la atresia coanal. La atresia coanal es un trastorno en el que el hueso o tejido blando obstruye la vía aérea nasal. Los bebés con este tipo de atresia pueden presentar episodios cíclicos de obstrucción, es decir, presentan la obstrucción, presentan la cianosis y también la desaturación de oxígeno, que tienen lugar mientras estos bebés se duermen o se alimentan y que se resuelve cuando lloran, claro, porque cuando llora se abre la vía oral y entonces fluye ahí el paso de la vía aérea de la oxigenación. Pero cuando duerme o se alimenta, esto se cierra y es por eso que se ve la obstrucción. Esta es una atresia coanal. Aquí nosotros vemos una obstrucción congénita de la nasofaringe posterior. Entonces vemos aquí cómo este tubo endotraqueal está insertado con profundidad en la faringe posterior para el alivio de esta obstrucción de la vía aérea en un recién nacido consecuencia de Robin. Aquí vemos nosotros, ¿no? La mandíbula en las cuales está obstruyendo, pero que ha dejado un pequeño pase, ¿no? Esta secuencia de Robin debe de tener ciertos diámetros o cierta clasificación en las cuales nosotros podamos ver una obstrucción total o parcial. Vemos aquí una obstrucción, pero que tiene una pequeña luz para que pueda insertar el tubo endotraqueal. La punta del tubo está en el área nasofaringe, ingresan por la nariz. ¿Por qué? Porque si tienen la secuencia de Robin, dijimos que la mandíbula iba a obstruir, no iba a poder pasar. Es por ello que nosotros vemos que si ha insertado nasofaringe, entonces ha podido llegar por encima de la nariz, por encima de las cuerdas vocales, pero no en la tráquea. Aquí nosotros en esta figura vemos una obstrucción congénita de la nasofaringe posterior. Vemos aquí cómo se está obstruyendo, cómo se está ocluyendo. Y este quiere decir que acá no se va a poder pasar el tubo endotraqueal por la nasofaringe, como vemos aquí en una secuencia de Ron. Aquí vemos una atresia coanal que causa la obstrucción de la vía aérea nasal. Tiene secuencia de Robin más una atresia de coanas, entonces es un bebé que va a ser candidato para una traqueostomía de emergencia. Si el bebé tiene una atresia coanal y tiene una dificultad respiratoria, puede mantener la boca y la vía aérea abierta en la cual se inserte una de las siguientes opciones. Por ejemplo, un pezón de alimentación o un chupón modificado después de cortarle la punta. Eso se llama el pezón de Markov y también además atado alrededor del occipucio o un tubo endotraqueal que sea ubicado a menos con la punta más allá de la lengua en la faringe posterior. Este es el chupón. Este es el chupón que nosotros vemos que se adapta y es el que va a ayudar a permitir a que el bebé pueda oxigenar, pueda recibir oxígeno para mantener su vía aérea permeable. De esta forma se le adapta porque vemos que la lengua está casi posterior. Luego nosotros vamos a tener en cuenta también que a pesar de las obstrucciones, tenemos algunas anomalías que se van a relacionar al desarrollo fetal del pulmón y que pueden complicar la reanimación. ¿En qué pacientes es más complicado la reanimación cardiopulmonar? Por ejemplo, tenemos en aquellos con hernia diafragmática congénita, ya que vemos que el diafragma normalmente separa los contenidos abdominales y torácicos. Y cuando el diafragma no se forma correctamente, los intestinos, el estómago, el hígado pueden ingresar al tórax e impedir que los pulmones se desarrollen con normalidad. Si nosotros vimos que en un derrame pleural los pulmones estaban en un contenido más limitado, entonces al haber nuestros órganos, entonces definitivamente mi paciente pues va a tener una dificultad
respirar mucho mayor. Y el tipo de la hernia diafragmática congénita también más común ocurre en el lado izquierdo. Con frecuencia se va a identificar el defecto mediante una ecografía prenatal, o sea, en la etapa prenatal ya se van identificando aquellas anomalías, aquellas malformaciones que van a venir añadidas al nacimiento de mi paciente. Y aquí ya se identifica el defecto y se puede programar el parto en un centro de alto riesgo, es decir, que nace mi bebé y que posteriormente lo pueden preparar para una operación de hernia diafragmática. Y hay que tener en cuenta que se debe evitar la ventilación a presión positiva con mascarilla facial en bebés con hernia diafragmática. Aquí tenemos una hernia diafragmática. Vemos aquí cómo el contenido de estómago y intestinos han subido hacia la cavidad del tórax. Vemos aquí radiográficamente también cómo acá vemos. Ven acá las bolitas, ven ahí la presencia de los intestinos, cómo ha ido hacia el tórax. Aquí nosotros podemos ver cómo se puede estabilizar a un bebé con hernia diafragmática. Entonces hay un tubo endotraqueal que nosotros vemos aquí en la vía aérea y hay un tubo de doble luz. Este tubo de doble luz es una sonda de reflujo en las cuales va añadido y está en el estómago. Entonces se aspira de forma intermitente o se conecta a la aspiración al vacío. Se adhieren ambos tubos. ¿Para qué? Para que nosotros vamos a ver que no se llene de contenido y permita una mejor oxigenación, porque en los bebés con hernia diafragmática vamos a necesitar estas ondas de Replogle en las cuales se necesite aspirar secreciones en las cuales no obstruyan la vía aérea. ¿Qué otras anomalías yo voy a tener en cuenta? La hipoplasia pulmonar. Para un desarrollo pulmonar normal, yo voy a requerir suficiente espacio en el tórax. Toda condición que ocurre en el espacio en el tórax o cause una disminución prolongada y además que sea grave de líquido amniótico, como por ejemplo oligohidramnios, puede causar que los pulmones no se desarrollen completamente. Nosotros tenemos clasificación de polihidramnios, oligohidramnios y anhidramnios. Sabemos que poli es acúmulo de líquido amniótico. Oligohidramnios cuando vemos que hay poco líquido amniótico y anhidramnios cuando ya no hay casi nada de líquido amniótico en la cavidad del bebé del útero. Entonces vemos siempre que se van relacionando estas anomalías de los líquidos amnióticos con aquellas malformaciones congénitas que ven añadidos. Si hay poco líquido, entonces esto puede causar que los pulmones no se desarrollen completamente, porque sabemos que el bebé cuando está en el útero, el líquido amniótico ingresa por la nariz, pasa por todos los pulmones, que sabemos que los pulmones no están funcionando dentro en la etapa fetal, pero que sí pasa por los pulmones, es como si hidratara, es como si fuera el líquido que contribuye al desarrollo. Entonces pasa por los pulmones, por el estómago, por todo el organismo y el bebé lo orina. Luego esa orinita es el mismo líquido amniótico, lo vuelve a aspirar como un círculo vicioso. Entonces eso va a permitir el desarrollo de todos los órganos. Pero en el caso no haya, entonces en el caso que no haya, es por eso que los pulmones no se desarrollan completamente, porque no hay algo que esté fluidificando, no hay algo que esté añadiendo a la formación. Si no hay líquidos, también lo que se va a ver añadido en alguna malformación también va a ser la vejiga, también va a ser los riñones, porque no va a haber líquido. Se pueden necesitar aquellas presiones de inflado alto para insuflar los pulmones del bebé. Y esto va a aumentar el riesgo también de neumotoras, porque yo voy a estar inflando, insuflando los pulmones, entonces el mayor riesgo, neumotoras, porque voy a estar necesitando presión más alta, porque al haber hipoplasia pulmonar, entonces yo necesito ejercer mayor presión, porque hay ausencia de un pulmón. Es posible que se necesiten aquellos métodos que sean alternativos de ventilación que estén disponibles en aquellos centros de alto riesgo inmediatamente después del parto y que la hipoplasia pulmonar grave puede ser incompatible con la supervivencia. Entonces va a depender de qué tipo de hipoplasia pulmonar es.
¿Qué ocurre si la madre recibió un opiáceo durante el parto y el recién nacido es apneico o letárgico al momento del nacimiento? Si un bebé tiene una depresión respiratoria tras la exposición materna a opiáceos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a manejar la vía aérea y administrar apoyo ventilatorio, una BPP, una ventilación a presión positiva. Si el bebé tiene una apnea prolongada, es posible que se necesite insertar un tubo endotraqueal o una mascarilla laringea para el apoyo respiratorio continuo. Si mi bebé pues tiene una apnea prolongada, ¿eso qué quiere decir? Que mi bebé se va a olvidar de respirar. Su centro de respiración, su bulbo raquídeo, entonces mi bebé no va a tener esa respiración espontánea. Y si es un apnea, entonces quiere decir que va a bajar su frecuencia cardíaca y va a disminuir su saturación de oxígeno. ¿Qué es lo que yo necesito? Entonces mi bebé en una ventilación mecánica, el ventilador va a pasar la voz a mi bebé, le va a decir, oye, ya, necesitas respirar. Entonces mi bebé inmediatamente inicia la respiración. En aquellos bebés prematuros, ellos generalmente por el sistema inmunológico, además por el sistema respiratorio inmaduro, ellos constantemente presentan episodios de apnea. Y para ello, ellos reciben un tratamiento en las noches de cafeína de citrato. Esta cafeína se le administra en la dosis que sea recomendada para el paciente y se diluye con destroza 5% y se administra por una vía central en media hora. Esta cafeína lo que va a ayudar que generalmente en las noches, como es el periodo de sueño prolongado de mi paciente, entonces quiere decir que mi bebé ya va a tener un sueño normal, pero que no va a ser tan profundo porque él va a recordar y va a ser estimulado con cafeína para que respire por las noches y no pueda presentar un episodio de apnea, ya que si hay una apnea prolongada, entonces se puede llegar a un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué ocurre si un bebé no respira o presenta actividad disminuida y la mamá no recibió ningún opiáceo durante el parto? ¿Qué es lo que pasa? Ya se consideran otras causas de depresión neonatal, quizás alguna alteración neurológica, alguna infección materna, algo que esté añadido a esta apnea, a esta letargiedad que presenta mi paciente. Si la ventilación a presión positiva produce una frecuencia cardíaca y una saturación de oxígeno normal, pero mi bebé no respira espontáneamente, es posible que ya tenga un impulso respiratorio o una actividad muscular deprimida por efecto de alguna automedicación de la mamá. O también puede ser por que presenta de repente una hipoxia, también presenta una acidosis grave, una anomalía estructural en el cerebro o un trastorno neuromuscular. Joven Iván, ¿me escucha bien usted? Una colega me dice que me está escuchando bajo. ¿Todos me escuchan bajo o me escuchan perfectamente? ¿Sí? ¿Está bien? Ya, ya. Ok, gracias, colega. Y entonces decíamos que si ya mi bebé está letárgico y a pesar de ello la mamá no recibió ningún opiáceo, ningún medicamento, puede ser que haya recibido otro medicamento o también de repente mi bebé tiene alguna alteración neurológica o puede tener hipoxia o acidosis grave o una anomalía estructural que va a ser ocasionado o en el cerebro o un trastorno neuromuscular, ¿no? Que eso puede ser ya añadido como parte de mi paciente, como parte del bebé. ¿Qué cuidados especiales se necesitan para que un recién nacido con mielomeningocele reciba una reanimación cardiopulmonar? El mielomeningocele es un tipo de defecto que nosotros ya conocemos del tubo neural que afecta principalmente la médula espinal y las vértebras. Su aparición es más común en la parte inferior de la espalda, justamente en el área lumbar. El defecto ocurre durante las primeras semanas de desarrollo fetal, cuando el precursor de la médula espinal, el tubo neural, no se cierra completamente, se deja
abierto. Nosotros tenemos espina bífida, tenemos meningocele y mielomeningocele. Hablamos de espina bífida cuando es una protuberancia de la médula ósea, la médula espinal. Cuando no hablamos nosotros de meningocele, hablamos de que se añade esa protuberancia con las meninges. Cuando hablamos de mielomeningocele, ya abarca lo que es médula espinal, meninges y lo que es las vértebras. Este efecto ocurre durante las primeras semanas de desarrollo fetal. Aquí nosotros tenemos con mielomeningocele, tenemos abierto, en las cuales también es un riesgo de contaminación, es un riesgo de infección que pueda adquirir mi paciente durante la reanimación cardiopulmonar. Entonces, yo también tengo que tener en cuenta que debo de realizar una reanimación cardiopulmonar teniendo una posición óptima para no poder dañar o lastimar también a mi paciente. ¿Qué cuidados especiales yo necesito para un recién nacido con un defecto de la pared abdominal? Los defectos de la pared abdominal más comunes en recién nacidos son la gastrosquisis y el onfalocele. Gastrosquisis hablamos que es contenido abdominal en las cuales la pared abdominal no ha desarrollado, no ha cerrado y hay exposición de órganos vitales como intestinos, como vísceras, a diferencia que el onfalocele es formado en el parte del cordón umbilical y que está protegido con la gelatina de Wharton. Ambos suelen identificarse mediante una ecografía prenatal. O sea que en la ecografía prenatal se van a manifestar las malformaciones con las que van a ser mi bebé. Entonces yo ya voy a tener en cuenta qué tipo de bebé voy a recibir y tengo que ambientar mi coche de paro para una posible reanimación y con qué cuidados yo voy a tener. La gastrosquisis vemos y nosotros sabemos que es un defecto en las cuales el intestino del bebé sobresale a través de una abertura en la pared abdominal. En general, el defecto ocurre en el lado derecho del cordón umbilical, que generalmente se ve de aspecto normal, aunque los bebés con gastrosquisis suelen nacer prematuros o pequeños para su edad gestacional y la mayoría no presenta otras anomalías. Es decir, que nace un bebé con gastrosquisis, es muy difícil que sea cardiópata, es muy difícil que tenga alguna malformación congénita añadida. Aquí tenemos, de esta forma, nosotros observamos las vísceras. Aquí están los intestinos. El onfalocele vemos que es un defecto en la pared abdominal que va a involucrar al cordón umbilical, porque esto lo va a tener recubierto. El intestino del bebé a menudo se encuentra en una gran bolsa membranosa que puede contener otros órganos abdominales. La bolsa se puede romper antes o después del parto, exponiendo los contenidos abdominales. Los bebés con onfalocele a menudo presentan otras anomalías congénitas o trastornos genéticos. Entonces, con los bebés con onfalocele podemos encontrar algunas otras anomalías. Por eso es importante que se envíe un examen de genética para poder evaluar anomalías cromosomal o estructural o anatómica. Vamos a evitar la ventilación con mascarilla facial prolongada para que el aire no cause más distensión intestinal. Es por eso que se requiere, en caso mi bebé necesite una ventilación asistida, vamos a considerar un tubo endotraqueal o una mascarilla laringea. Entonces, inmediatamente ya sabemos, bebé con gastroquisis o falocele, vamos a alistar nuestro coche de paro, tubo endotraqueal o máscara laringea. ¿Qué es lo que yo también voy a evaluar? Evalúo el estado respiratorio del bebé. Los recién nacidos con onfaloceles grandes pueden necesitar apoyo respiratorio. Lo que va a incluir es una ventilación a presión positiva continua de la vía aérea, que es un CPAP nasal o un CPAP ciclado con ventilador, o una ventilación mecánica. Entonces, hay que evaluar nosotros que va a depender también de qué tipo de anomalías o qué consideraciones se necesita para poder brindar un apoyo ventilatorio. Bien, entonces aquí en estas consideraciones hemos culminado este tema
y hay que tener en cuenta que todo ello va a depender de cómo o qué situaciones va a presentar mi bebé. Y lo más importante, que cuando yo voy a recibir un parto, ya sea un parto normal, que le llamamos un parto ectóxico o distóxico, que es una cesárea, tengo que saber lo más importante, cuántas semanas es mi bebé, qué tipo de coloración de líquido amniótico es, tengo que evaluar ecografías. En las tarjetas perinatales yo evalúo qué ecografías contiene y en las ecografías me menciona si tiene alguna malformación congénita o de repente tiene alguna añadido al gastrosquisis o espina bífida, en los cuales yo tengo que tener en consideración. Va a ser igual atender un bebé con gastrosquisis que un bebé con secuencia de Robin. ¿Va a ser igual? No. ¿Va a ser igual que yo atienda un bebé con espina bífida que con un bebé con un falocele? No. Cada bebé es totalmente distinto y en cada bebé yo tengo que tener materiales también distintos, pero que se asemejen a la atención que yo voy a brindar. Entonces es importante que yo reciba a mi paciente, pero previo a ello, que yo obtenga la historia clínica perinatal. ¿Qué más yo observo en la historia clínica perinatal? Si hay ruptura de membranas, que es un dato muy importante. Entonces, dato importante que yo voy a evaluar en la historia clínica perinatal, semanas de edad gestacional. ¿Qué otro dato importante yo voy a requerir? Ecografías, porque en las ecografías voy a poder ver si hay malformación. Licenciada, que en ese momento yo le voy a pedir ecografías, no, no es que le vas a pedir, sino que en la tarjeta perinatal está escrito qué fecha fue ecografía y qué antecedente importante hay en la ecografía. Eso es lo que anotan los ginecólogos. Exacto, antecedentes maternas, como nos dice la licenciada Maricondori. Antecedentes maternas también, porque yo voy a saber si la mamá de repente tuvo VIH o de repente TBC o de repente epilepsias o de repente convulsiones, algún antecedente que para mí va a ser importante. Entonces, todo eso yo voy a evaluar. ¿Qué más dato importante me va a dar la historia clínica perinatal? Su tarjetita de la mamá. Si tuvo controles o no tuvo controles. La hemoglobina también me va a dar un dato importante, porque para ello yo voy a evidenciar los sangrados. Voy a evidenciar los sangrados, voy a observar a la mamá. ¿Qué datos importantes también me van a dar? Examen serológico, examen de VIH. Si mi bebé o mi mamá, llega mi mamá gestante y no tiene ese carné perinatal, voy a procurar yo atenderle con todos los cuidados, como yo suponiendo que es una paciente altamente contaminante, porque yo no tengo información de controles, no tengo información de ecografías, ni tengo información de exámenes serológicos, ni VIH, entonces es una paciente altamente, entre comillas, contaminante, porque no tengo ningún tipo de información. Además, pero licenciada, mi paciente de repente ella sí tiene controles, sí tiene VIH negativo, igual le tengo que tratar con todos los cuidados, sí, porque también pueden haber algunas fallas, pueden haber algunas fallas en exámenes, pueden haber algunas fallas en ecografía. A veces también les dicen a la mamá sexo masculino y nace mujer, y entonces para ellos es una duda para la mamá que de repente puede pensar me han cambiado mi bebito. Entonces pueden haber ciertos riesgos en los cuales se altera un poco estos cuidados. Por eso a todos tratamos como altamente contaminantes, porque estamos en sospechas de qué es lo que pueda tener no solo la mamá, sino también el bebé, más si es un parto vaginal, atraviesa todo el canal de parto. Si es cesárea, mucho también, porque también el bebé está expuesto a las secreciones de la mamá. Todas esas consideraciones yo tengo que tener en cuenta. Para yo poder realizar mi reanimación, tengo que saber todos estos datos importantes para yo poder brindar una buena o no reanimación. Y además que los segundos son vitales, tenemos que recordar el minuto de oro, el minuto de oro de mi paciente que va a ayudarle a mejorar mejores oportunidades de supervivencia en la vida. Entonces, joven Iván, aquí hemos terminado el primer tema porque ya tenemos un segundo tema. No sé Per- si hubiera algunas preguntas o esperamos siguiente tema. Perfecto, doctora Sujei.